¿Nadie? Tanta gente que hay. Hay 4 páginas de gente. Bueno, a ver, Noelia, Andrea, Manzaras. ¿Podés definir estas? Parece que Noelia Andrea no está. Está nomás su pantalla, nada más. Ah, Bueno, a sí, sí, ver, profe. ¿cómo? Sí estoy. Solo que no se me Bueno, activa la... bien. Entonces te escucho. ¿Podés definir qué son las enfermedades de transmisión alimentaria? Mm. En la guía de estudio están todas las definiciones, simplemente para que ustedes inicien, ¿no? ¿Qué son? Nieves, lamas, ¿podés definir? No, no la puedo decir. ¿Cómo? Profe, yo lo defino si quiere. Bueno, por favor, Montserrat. Las ETA o enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un amplio espectro de dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente en todo el mundo. Se deben a la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas, y el 90% son de origen microbiano. Muy bien, o sea, el 90% de las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos son de origen microbiano. Y hay otros, ahí en la definición dijo su compañera que también por la presencia de algunos químicos. Por ejemplo, ¿qué químico puede haber en un alimento y que nos enferme? Que a ustedes se les ocurra. En el agua, por ejemplo, ¿qué puede haber? El agua es un alimento, ¿no? Que no sea un microorganismo. Cloro, profe. Bueno, cloro que esté en muy alta concentración, porque si hay cloro, las concentraciones que tiene el agua de cloro, bueno, la hace apta, lo que se supone, si cumple con los criterios, ¿no es cierto? Condiciones de la concentración de cloro que tiene que reunir el agua. Pero, por ejemplo, el agua Y no tiene que algunos tener fertilizantes, profe. exacto, no tiene que tener ningún tipo de tóxico, ¿no? Por ejemplo, su compañera dijo que hayan fertilizantes, que haya insecticidas, ¿sí? Que haya metales pesados, por ejemplo, que haya exceso de cloro, como dijo su compañera. Bueno, todo eso sería la contaminación química y que nos puede enfermar. Por eso hay que siempre consumir agua potable, ¿no? No se puede consumir cualquier agua. Y la otro, y lo que nos interesa a nosotros, son las enfermedades de origen microbiano transmitidas a través de los alimentos. De esas enfermedades, ¿cómo puede ser? Puede ser por la presencia misma del microorganismo o por qué. ¿O por qué más? Que también de origen del microorganismo, se origina en el microorganismo. ¿La presencia de qué? De Puede toxinas, ser de profesora. toxinas. Perfecto, claro, es. Entonces, ¿qué es lo que se busca? O la presencia del microorganismo o la presencia de toxinas. Ahora, en general, cuando hay microorganismos patógenos en los alimentos, es muy difícil aislarlos y decir, ay, esto, por ejemplo, la salmonela es muy difícil de aislar del alimento. Nos enferma porque la salmonela es altamente infectiva y tiene muy baja dosis infectiva. ¿Qué era la dosis infectiva? A ver quién puede definirlo con sus palabras. ¿Qué es la dosis infectiva? Es la mínima cantidad o la mínima carga de microorganismos que nos puede producir la enfermedad, ¿no? Creo que la salmonela es 1 a 10 células, nos puede producir enfermedad. Entonces tiene una dosis mínima, ¿m? Es altamente infectiva. Y por eso pueden haber muy poquita y es muy difícil de aislar en el laboratorio y decir si este alimento tiene salmonela. Por ejemplo, es un análisis que lleva mucho tiempo en el laboratorio porque hay que hacer el enriquecimiento,
¿sí? Antes del aislamiento, son como muchas pruebas de laboratorio que llevaría tiempo. Entonces, Profe, ¿en el agua justamente, también hay salmonela o no? sí, 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 porque la salmonela, ¿en dónde está? La hemos estudiado. Sobre todo la salmonela tifi, que es la más peligrosa, ¿no es cierto? La que nos puede matar. ¿En dónde está? Una contaminación fecal. Vamos. Claro, claro, está siempre que haya contaminación fecal. Y hemos dicho que la salmonella tifi, por ejemplo, está el único reservorio es el hombre, ¿no? Entonces viene de contaminación fecal. Perfecto. Bueno, pero lo que les digo es que en un alimento, alguien que se muera de fiebre tifoidea, y demostrar que consumió un alimento que pueda tener salmonela, llevaría mucho tiempo. Entonces, para eso se hacen los análisis microbiológicos y se usan lo que llamamos microorganismos indicadores. No necesariamente los microorganismos indicadores son patógenos, pero sí indican ya su presencia, que a los que nosotros podemos, es mucho más fácil cultivarlos en el laboratorio, ¿sí? La presencia de ellos indicaría que puede haber una posible, o sea, que hay una contaminación fecal. Y si hay una contaminación fecal, hay una posible contaminación con los patógenos que se transmiten a través de la materia fecal, que puede ser, por ejemplo, la salmonela. La salmonela la doy como un ejemplo, porque está ahora como que se habla mucho, ¿no? De que hay contaminación por salmonela en Salta. Bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces estamos hablando que es un análisis, ¿no es cierto?, de los alimentos, un análisis de laboratorio, y que tenemos microorganismos que son indicadores. No necesariamente, hemos dicho, esos microorganismos son patógenos, pero sí su presencia indica la posibilidad de que haya un patógeno. ¿Se entiende? Y existen distintos criterios para determinar, ¿no es cierto?, cuando, de acuerdo al análisis que se va a realizar del alimento. ¿Cuáles son los criterios? A ver, ¿quién puede definir los criterios? Profesor, está el criterio obligatorio que se refiere a los microorganismos considerados los patógenos con sus marcadores. Sí. Y después está el criterio complementario, que es una evaluación del proceso, o sea, es un recomendatorio en realidad este proceso. Claro, ese es cuando se evalúa un proceso de elaboración de un alimento, ¿sí? Todo esto viene de dónde, del Código Alimentario, ¿no es cierto?, argentino. Entonces sí, hay criterios donde te recomiendan, te avisan, tenés que cumplir con esto en la elaboración, es como para prevenir un problema, ¿sí? Es como una recomendación. Ahora, si ya no se cumple, si no se lleva a cabo eso, se pasa al criterio obligatorio, porque ese alimento seguro, si no cumple con los recomendatorios, va a tener un problema y va a tener una infracción. ¿Está claro? Bueno, y entonces, cuando hacemos el análisis de los alimentos, ¿qué es lo que vemos? Más que nada, lo que estudiamos son los organismos indicadores y también, obviamente, la presencia o no de patógenos, pero es como les digo, ya hay algunos patógenos que son difíciles de cultivar. Entonces, díganme ustedes que han leído en la guía, ¿los alimentos son totalmente estériles? No. No, no es cierto. Cada alimento, de acuerdo a sus propiedades, viene con una carga microbiológica. Lo que nosotros tenemos que hacer, lograr con la manipulación que hacemos de los alimentos, es que esa carga sea mínima. Por eso, si ustedes han visto del Código argentino, hay unas tablas, ¿no es cierto?, donde hay, con respecto a las cargas de microorganismos posibles que puede haber en un alimento, hay unos números máximos.
Si se sobrepasa ese número máximo, bueno, ahí ya podemos hablar de infracciones y depende de qué organismo estemos hablando, ¿no es cierto? De qué indica la presencia de ese microorganismo. Esperen que voy a poner un poco más de luz, que me veo muy oscura ahí, a ver. Vamos a ver. Bueno, no sirve. Bueno, vayan pensando en hacer preguntitas, ¿no? Si no, vamos a seguir con la guía. Ahí está mejor. Bueno, ¿se va entendiendo todo lo que estoy diciendo hasta ahora? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta de lo que estoy hablando? Nos queda claro que ningún alimento en general es inocuo. Primero porque nosotros no los podemos autoclavar a los alimentos porque, ¿no es cierto?, perderían todas sus propiedades. No lo podemos poner en el horno a 280 grados a 200 grados durante 2 horas, porque lo quemaríamos, lo deshidratamos, quemamos, o sea, pierden los alimentos. Entonces, ustedes siempre piensen que los alimentos vienen con una determinada carga, pero esa carga tiene que ser acorde a lo que determina el código alimentario. Si se supera esa carga de lo que determina el código alimentario, quiere decir que hubo problemas en la higiene, en la manipulación, en el procedimiento, ¿sí?, en el que está, en el manipulador, etcétera. Y, por ejemplo, la presencia de patógenos no se permite, no es que hay una carga de patógenos que pueda tener el alimento. Por ejemplo, salmonela, ¿sí? No tiene que tener salmonela el alimento. Bueno, ¿quieren que empecemos a ver la guía? Esto fue una pequeña introducción. Sí. Profe, yo tengo una duda. En el caso del punto 2, no sé si alguien tiene duda del 1, yo tengo del 2. El 1 yo sí lo hice, pero... no sé cuál es el punto. ¿Querés poner la guía, Andrea, y vamos viendo? Veamos el punto 2 y después si alguien quiere preguntar del 1. Yo tenía una duda porque te decía, por ejemplo, la carne picada y te daba un cuadrito con la determinación y los resultados. Bueno, ahora vemos. Espera que lo pongo, Mon. Bueno, profe, gracias. Esa es la 1. Era completar. Bueno, después lo vemos, a ver si hay dudas de ese. Veamos el 2. El 2 dice, carne picada. Carne picada. Esto dice resultados. O sea, estos son resultados de un análisis que se hizo, ¿sí? Entonces, en el recuento de aerobios mesófilos, ¿cuánto se tiene? 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por gramo. El recuento de Escherichia coli, 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Staphylococcus aureus, coagulasa positiva, 10 unidades formadoras de colonia por gramo. Escherichia coli, ¿sí? Dice la cepa O157H7 presencia. En esta no se permite presencia, no tiene que haber en carne picada, ¿sí? Y hay, en este análisis han encontrado. Salmonela, ausencia. Bueno, y veamos. Dice, se realizaron diversos análisis de muestras de alimentos en el laboratorio. De acuerdo a los resultados obtenidos, indique cuáles de los alimentos analizados es apto para consumo de acuerdo al criterio microbiológico correspondiente. Justifique su respuesta e indique cuál podría ser la causa de contaminación de cada uno de los alimentos clasificados. Entonces, veamos, empecemos uno por uno. Veamos. Profe, perdón, los resultados los tendría que comparar con los de la teoría porque... Claro. Vos, este es el resultado, se hizo un análisis, ¿sí?, de la carne picada y se encontraron estos resultados. Entonces vamos uno por uno comparando con lo que te indica el código. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién tiene el código ahí a mano para ver? No es que se lo tienen que saber de memoria, tienen que usar las cifras que les da el código, ¿sí?
Por ejemplo, Profesora. recuento aerobios mesófilos. ¿Cuánto es lo que Sí. permite? ¿Hasta cuánto permite el código? Andrea, ¿tenés vos ahí? Sí, pasa, en la guía también está, chicos. Sí, Lo en que la guía permite- está. Yo encontré que Claro. los de coagulasa positiva son los que están de más. Y bueno, también No, encontré. vamos uno por uno, ¿sí? Ajá. A ver, veamos acá. 10 a la Recuentos 6, de aerobios mesófilos, 10 a las 6, 6, ¿no? llega a las 6 el límite. 10 a las Sí. 6 unidades formadoras de colonia. Entonces Menor o tenemos, igual. escuchen, ustedes escúchenme y después preguntan todo, así, porque si no, no nos vamos a entender. Perdón, ¿no? Recuentos de aerobios mesófilos. Acá le dio en este análisis 10 a las 9, dice, ¿no? Sí. Y el código dice que permite hasta 10 a las 6 colonias. O sea que acá ya se pasó de lo que permite el código. Y el indicador, cuando se usa, ¿qué indica la presencia? ¿Sí? La sobrecarga sería de que haya gran cantidad de aerobios mesófilos. ¿Qué indica de ese proceso? Indica que hay falta de higiene en la manipulación de ese alimento o en la línea de procesamiento. Siempre, porque los aerobios mesófilos es un grupo de microorganismos. No necesariamente son patógenos, pero quiere decir que está sucio ese alimento, tiene una alta carga de microorganismos. Entonces eso ya me indica que se elaboró en malas condiciones de higiene. ¿Se entiende? Si hubiera tenido una carga de 10 a las 6 o menos de 10 a las 6, todo hubiera estado bien en ese aspecto de la higiene. ¿Queda claro? Después dice, recuento de Escherichia coli. ¿Cuánto permite el código? A ver, veamos. A ver, alguien que se fije para que sepa manejar también, ¿no? 10 a la 2, menor o 10 a la igual. 2. ¿Cuánto? 10 a la 10 2. a la 2 al cuadrado. 10 a la 2, muy bien. Perfecto. ¿Y acá cuánto han hecho de recuento? 10 a las A las 5. Bueno, si hay Escherichia coli, ¿qué significa? ¿Que hay qué tipo de contaminación? Escherichia coli, ¿en dónde está? Es una bacteria gram negativa intestinal, ¿no? Entonces, todos los coliformes, que son los similares a Escherichia coli, están en el intestino y contaminan el ambiente a través de la materia fecal, no salen de otro lado. ¿Sí? Entonces, la presencia de Escherichia coli es contaminación con materia fecal y posible presencia de microorganismos patógenos que se transmiten por la materia fecal. ¿Queda claro? Y encima tiene un recuento alto con respecto a lo permitido. Tiene 10 a las 5. Debería tener 10 a la 2 o menos. Eso es lo permitido. Porque es difícil que la carne no venga contaminada ya que sale de la vaca, ¿no es cierto? Bueno, y entonces de ahí, como esta está indicando que hay una posible contaminación, o sea, que hay contaminación fecal y por ende posibilidad de la presencia de patógenos, se buscan los patógenos directamente. Entonces, fíjense, se busca Escherichia coli, la cepa que produce síndrome urémico hemolítico y les da presencia. Entonces ya ahí este alimento no sirve, ya desde el principio no sirve, no es apto para el consumo, pero vamos analizando uno por uno, ¿sí? Y el otro es salmonela y ausencia, pero ya está la cepa que produce síndrome urémico hemolítico. Si estuviera salmonela ya sería el colmo. Bueno, ¿y qué nos falta? El recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva, que es el Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? Que también es 10 a la 2, profe. Ese 10 a la 2. ¿Y Indica cuánto da? contaminación. ¿Y cuánto da? Uy, 10. no sé dónde estoy. 10 tiene, profesora. Ah, bueno, por lo menos eso está bajo, ¿sí? Está bajo, está permitido. Eso más, o sea, el Staphylococcus aureus, ¿en dónde está?
¿En la piel, profe? Claro, ¿no es cierto? Está en la piel, está en las fosas nasales. Tienen que saber todo esto ya porque ya pasó el primer parcial, ¿no? En las fosas nasales, la garganta. Entonces, el origen va a ser las manos sucias o que tosen o que estornudan encima de ese alimento, ¿sí? Bueno, evidentemente Profesora, eso no pasó, ¿sí? eso, profesora, ¿no pasó porque hubo un buen tratamiento térmico? Pero esto es carne cruda, ¿no? Dice carne picada, yo puse Bien. cruda. Ujú. No, porque si hubiera habido un buen tratamiento térmico, No María estarían Teresa, no estarían los patógenos, Claro. ¿sí? Sí, sí, Y Acuérdense no hay que son porque el que sensibles. manipuló la carne tuvo unas buenas medidas de precaución, usar Bueno, guantes. sí, pero la carne vino contaminada con materia fecal, ¿no? Y evidentemente, o el área donde se trabajó, estaba bastante sucio. Se salvó el Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Dice, justifique su respuesta, indique cuál podría ser la causa de contaminación para cada uno de los alimentos clasificados como no apto para consumo. O sea, este alimento no es apto para consumo. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la posible contaminación acá? ¿De estornudo o contaminación fecal? Fecal. Contaminación Fecal, ¿no es fecal. cierto? Perfecto. ¿Se va entendiendo entonces que ustedes pueden deducir más o menos de dónde viene la contaminación viendo los microorganismos que se detectan? O sea, ustedes fíjense que los aerobios mesófilos solo nos indican que se trabajó en malas condiciones de higiene, nada más, porque no los podemos determinar quiénes son, solo vemos que crecen en un medio común, en un medio sencillo, crecen gran cantidad de colonias de diferentes microorganismos, diferentes especies. Lo que podemos decir solo es que son conteos altos. Entonces, si hay conteo alto de microorganismos, significa que se trabajó en malas condiciones de higiene. ¿Queda claro eso, Sí, chicos? profesora. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, ¿qué otra duda hay de este punto? No, Profe, ningún. entonces, ay, perdón. Entonces, como viendo los datos en la tabla, la que mayor diferencia de cantidad tenga, ese es el causante, digamos, de la contaminación del alimento. Lo que pasa es que fíjate, Carolina, que Staphylococcus aureus coagulasa positiva está dentro de los parámetros permitidos, porque solo se encontraron 10 colonias, 10 unidades formadoras de colonia. ¿Sí? ¿Se entiende la Sí, diferencia? En profe. cambio, todos los otros superan los conteos. Si te hubiera dado un conteo alto de estafilococo, bueno, todo tiene 2 fuentes de contaminación, tanto las manos y materia fecal. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acuérdense cuando la lectura que tenían en la guía del Staphylococcus aureus, ese del avión, que el cocinero le descubren que tenía un forúnculo en las manos, ¿no? Y eso había sido la causa de la contaminación en los alimentos. Que en realidad, ¿qué es lo que se detecta del...? Porque el Staphylococcus aureus coagulasa positivo, ¿por qué es peligroso? Porque pueden haber cepas que formen la toxina. Eso es lo que enferma, ¿no es cierto? La enterotoxina A del Staphylococcus aureus, que es una toxina preformada en el alimento. ¿Queda claro? Ustedes tienen que tratar, sí, de recordar o ponerse a leer los apuntes para poder, ¿no?, identificar todo esto. Esto es como un cierre de todo lo que hemos estudiado de bacterias y honguitos. No sé si acá vemos de virus o algo. Bueno, ¿hay alguna otra duda del punto 2? ¿No? Pasemos al punto 3. ¿O quién tiene dudas del punto? ¿Algún otro Profe, punto? Sí, yo tenía una duda en el inciso B del ejercicio número 2 sobre el queso sí. fresco. Estuve Bueno, viendo veamos. y en todo los valores son reducidos, o sea, en comparación al cuadro, pero hay Ajá. uno, el de Staphylococcus aureus, que es mayor, pero por muy poco.
Entonces eso lo pero es vuelve... mayor, no es muy poco, es mayor. Sí, No es tiene mayor. que superar 10 a la 2 era, ¿no? Sí. Sí, supera Y 10 10 a a la la 2, pero 3. quería Eso es un saber si... millón, ¿no? O sea, escúchame, ¿quién está preguntando? Jazmín. Colodro Milena, sí. Sí, Milena Colodro. Escucha, Milena, vos decís, a vos te parece que supera en poco, pero no es poco, porque 10 a la 2, ¿cuánto es? 1000 sería. Es 10 por 10, ¿no? Es 100. Y 10 a la 3 es 1000, ¿sí? Es bastante la diferencia. Es 10 Sí, veces profe. más, ¿sí? No es poca Sí, diferencia. sí, profe. ¿Sí? No Disculpe. tiene que superar 10 a las 2 unidades formadoras de colonia por gramo de alimento. Y Pero, entonces acá, ¿qué es lo que te implica? ¿Qué te significa? Las otras sí no superan nada, ¿se han fijado? Porque yo no me lo sé esto de sí, memoria, pero sí, profe. Yo estuve viendo y en todas las otras no claro, alcanza a fíjate, no superar. hay salmonela, no hay No hay. listeria, ¿no es cierto? Tampoco Que es ligero. lo posible que puede haber acá, porque estamos hablando Pero, de lácteos, ¿sí? profe, quería saber si ese valor superior a lo que es Staphylococcus lo vuelve no apto o seguiría siendo apto ya que no No lo tiene ni vuelve no salmonella apto. ni Si listeria. supera los límites del código alimentario, lo vuelve no apto. ¿Mm? Ah, Y es entonces una ya con posible contaminación ese en la valor, manipulación del alimento. ¿Sí? entonces Acá. automáticamente queda no apto. Claro, no apto Ah, porque bien, puede tener la toxina, la enterotoxina en la concentración que nos puede enfermar. bien, profe. Gracias. Eso está, Milena, está todo estudiado. No es que, ay, no, bueno, es poquito. No es poquito porque es 10 veces más de lo permitido. ¿Sí? Es que, profe, yo tenía una duda porque como así como hay criterios obligatorios y complementarios, yo quería saber si es que había una diferencia con los criterios complementarios, eso hacía o no al apto o no, porque no sé, pensé que eran únicamente los obligatorios los que ponían en duda si era apto o no, pero eso es lo que era mi duda. Sí, no, no es apto. ¿Sí? Por la posible presencia de la toxina. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, pasemos a... Sí, yo le quería preguntar qué significaban estas siglas, porque yo no las encontré, y ¿cuáles? bueno, calculo que debe ser importante para saber bien la interpretación de los análisis. UFC y NMP. No Bueno, sé qué. UFC está definido, incluso está la fórmula, ¿no? En las diapos y en la guía. UFC es unidades formadoras de colonia. Ustedes cuando siembran el alimento o lo que se siembra en una placa de Petri, hay distintos métodos de siembra, están todos en las diapositivas descriptos, y lo que crece sobre el medio de cultivo que es sólido son colonias. De eso ya hemos hablado cuando hablábamos de crecimiento, ¿no? De los microorganismos. Bueno, y eso es lo que contás. ¿Qué significa cada colonia? Que ahí cayó una célula y se reprodujo y queda en ese lugar, entonces forma la colonia. ¿Me va siguiendo, Carolina? Sí, Entonces, lo profe. que contás son las colonias. ¿Por qué le llamamos unidades formadoras de colonia? Porque hay muchos microorganismos que no andan solitos. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, ¿cómo anda en cadenita, en racimos, ¿no? Sí, El profe. Streptococcus en cadenita. Entonces, no le llamamos colonia directamente porque no sabemos si realmente proviene de una sola célula. Porque si cae un Staphylococcus aureus, posiblemente no es una sola célula. Puede ser un racimito de 2, 3 células o más, ¿sí? Y que forme esa Sí. colonia. Entonces le llamamos, por eso, unidades formadoras de colonia. Ok, profe. Bien. Y NPM, que es NMP, sería.
número, ¿cómo es ese? ¿Dónde está NPM? El número para más verlo? probable en la página El 13. número más probable, esa es una técnica que se usa para el análisis de agua. Está también Chicos. descrito eso. Sí, está en la guía, en la página 13. Sí, está descrito en la guía. Eso no es que ustedes lo tienen que saber más que nada los fundamentos, ¿sí? Las unidades formadoras de colonia principalmente para los análisis, sí, de agua también se puede hacer y de los alimentos. Y el del número más probable se usa en agua, el NPM. ¿Hay más preguntas? De nada. ¿Hay más preguntas? Bueno, sigamos. Profe, perdón. Sí. Yo tengo una duda en la actividad 1, el inciso H. A ver, veamos. H. No, pero veamos cuál es la... Sí. H. Microorganismo indicador de contaminación fecal. Y veamos a ver qué da el H. Ahora sí subamos al crucigrama. Sí, ese me parece que tiene un error, que está corrido el guión. Sí, está corrido el guión del espacio. Pero, ¿cómo sería? O sea, acá, este guión va de este lado, y recién va al espacio. Bueno. Entonces, ¿quién es el indicador de contaminación fecal? Escherichia coli, profe. Escherichia coli, ¿no? O los que son tipo Escherichia coli también, los coliformes, ¿no? Bien. Muchas gracias, profe. Bien. Para Milena, más que nada, yo le diría que, por la pregunta que me hizo, suponete el recuento de aerobios mesófilos puede ser para criterio no obligatorio, o la presencia de coliformes, pero si vos ya tenés la Escherichia coli o tenés el Staphylococcus aureus, ya pasan a criterios obligatorios, ¿no? Ya estamos hablando de los posibles patógenos, ¿sí? De presencia de posibles patógenos. Lo otro tiene que ver con la manipulación del alimento, de que hayan altos recuentos. Cuando hablamos de altos recuentos nos referimos al número de unidades formadoras de colonia. Está claro eso, ¿no? Bueno, pasemos al punto 3, a ver qué es el punto 3. Dice, observe, los videos. Sí. Bueno, ¿alguien puede contar de esto? ¿De alguno de los videos? ¿Se han visto los videos? Dice, observe atentamente los siguientes videos que además también se encuentran en la plataforma sobre la elaboración del quesillo, producto artesanal característico de la provincia de Salta. Bueno, ¿por qué se considera que es necesario realizar un análisis microbiológico de este alimento, del quesillo? ¿Ustedes qué piensan? A ver, Rita Palavecino. Por las condiciones en las que es la elaboración. Claro, ¿cómo es la elaboración del quesillo? Es una elaboración... Porque hay mucho contacto. Claro, es una elaboración muy artesanal que requiere de mucha manipulación, ¿no es cierto?, del uso de las manos, ¿sí? Todo es manipulación, todo con el uso de las manos. Entonces, ¿es necesario realizar análisis microbiológico cuando se elabora el quesillo? Sí, profe. Sí, claro, ¿no? De acuerdo al proceso de elaboración, ¿qué investigaciones microbiológicas cree que deberían realizarse? De acuerdo a los procesos de elaboración, ¿ustedes qué investigación harían para el quesillo específicamente? ¿Y aerobios mesófilos, profe, o no? Seguro, ¿no es cierto? Aerobios mesófilos seguro para ver en qué condiciones higiénicas se está manipulando, se está haciendo ese alimento. ¿Y qué otra buscaría? Que tiene que ver, ¿no? Que hemos dicho con las manos o con estornudar. Claro, el Staphylococcus aureus. ¿Sí?
Ahora, los otros, bueno, esperemos que el manipulador sí se lave las manos, ¿no? Cuando va al baño. Pero la probabilidad más alta es los aerobios mesófilos y el Staphylococcus aureus. Dice, ¿cuáles cree que podrían ser las principales fuentes de contaminación de este alimento? Tenga en cuenta materia prima, etapas de elaboración, envasado y conservación. Entonces, la materia prima, ¿qué es? El quesillo es un lácteo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué organismo podemos encontrar principalmente en los lácteos? Estafilococcus. Claro, los gram positivos, ¿no es cierto? Podemos encontrar también, ¿qué otra? Parte de Staphylococcus aureus. ¿Qué otro gram positivo podemos encontrar? En los lácteos y que crece a bajas temperaturas. La listeria, mono, listeria. Muy bien, bacillus, ¿no? Bacillus cereus. Esos pueden estar en los lácteos. Pero bueno, principalmente como proviene de las manos, ¿no es cierto? Vamos a buscar, sí, los cocos gram positivos. Después en las etapas de elaboración. Profe, una consulta, ¿no? Sí. La mayoría de los quesos, los quesillos, que por lo general lo hacen con la leche de vaca, pero no con la leche que uno compra, sino con la que sale directamente de la vaca, más en el campo. En ese caso ya sin pasteurizar, claro, me decís. Sin pasteurizar, bueno, porque en ese caso corre más riesgo. Hay que buscar todo. Porque ahí también eso puede ser la contaminación, desde el momento que la está ordeñando la vaca, dónde coloca la leche y todo ese procedimiento. Claro, y entonces ahí ¿qué buscaríamos, Sara? La procedencia de esa materia prima. Claro, ¿qué microorganismos buscaríamos? Aparte de esto que yo estoy diciendo, que solo tiene que ver con la manipulación. Si la materia prima no se pasteurizó, ¿qué más puedo encontrar? Porque ¿qué estoy hablando? De posible fuente de contaminación por el manipulador y por el lugar donde se realiza, ¿no es cierto? De ahí hablamos del estafilococcus, de las gram positivas. Pero si yo me voy más atrás y esa leche, esa materia prima no está pasteurizada, ¿qué puedo encontrar? Le hemos nombrado hace rato con las carnes, porque justamente está en la materia fecal de las vacas, puede estar, ¿no? El Escherichia coli. Salmonella. Escherichia coli y salmonella también, no la tifi, pero la otra salmonella. Claro. ¿Sí? Entérica. ¿Sí? Sí. Bien. Van entendiendo entonces cómo vamos buscando. Y una compañero, no sé qué puso, Campylobacter. También puede haber brucela, les cuento. O sea, puede haber, si no está pasteurizada, pueden haber muchísimas cosas. Si es una leche que no pasó por una inspección veterinaria y esos animales no están bien cuidados, ¿no? Bueno, sigamos. A ver, el 4. Bueno, hagamos un hito, a ver quién tiene alguna duda aquí para hacer el 4. Hagamos la pseudomona. Que no sé si la hemos visto la pseudomona, no me acuerdo. O los aerobios mesófilos, a ver, ¿quién se anima? Ve, Andrea, nombra alguno que no veamos acá. Que acá de las chicas, digo, de los chicos. Algún varón, que yo no los veo, no los estoy viendo por la... Ahora ya te digo. Justo pasaba un carro de esos que venden. Álvaro Chávez. Álvaro Chávez, sí, puede ser. A ver si está. Si no, le pones el ausente, ¿no? Bueno, ausente Álvaro. Andrés, otrito. Agustín Ordóñez. Bueno, ausente Agustín. A ver, otro varón. Castro Facundo.
Bueno, a ver, ¿quién se anima a hacer este cuadrito? Hagamos de uno. De los coliformes hagamos. Profesora, de los coliformes, Sí. yo puse en lo que es las características microscópicas, es un, bueno, ahí puse, se emplea un medio líquido selectivo al que se agrega la muestra de agua a ensayar, y la ausencia de gas se interpreta como ausencia de coliformes. Y la presencia de gas indica una presunción. Y las técnicas de membranas de filtración, bueno, se filtra la muestra por una membrana estéril, que tiene los poros de un tamaño de 0,45. Pero eso es como sería el cultivo, ¿no es cierto? Que se retienen a los coliformes en esa membrana y después se los siembra. En un medio donde uno puede estudiar la producción o no de gas, ¿sí? Sí. ¿De eso estamos hablando, Sheila? Sí, porque el cuadrito nos pedía las características microscópicas, el medio de cultivo selectivo, donde se desarrolla, las características de las colonias. Claro, pero ¿cuál es el grupo, cuál es la característica del grupo de coliformes microscópicas? En general, ¿cuáles son los coliformes? Digamos los géneros. ¿Qué son en general? Bacterias gram negativas, ¿no es cierto? Sí. Que no forman esporas, profe. No forman esporas. Las que forman esporas, acuérdense, son gram positivas, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bien, entonces son gram negativas, sin formar esporas. Los géneros, ¿cuáles son? Proteus, Klebsiella, coli, ¿quiénes más? Salmonella, que esos ya son patógenos, ¿no? Todo lo que estoy diciendo, pero forman parte de lo que llamamos coliformes, ¿sí? Sí. El Enterobacter. Sí. Enterobacter, perfecto. Bien, esas serían las características microscópicas, que son gram negativas, son bacterias intestinales. Después, ¿cuál es el otro? Medio selectivo donde se desarrolla. ¿En qué medios hay que sembrarlos para decir estas son gram negativas? En este medio crecen las gram negativas. Ahí va lo que es la membrana de selección, profesora. Pero ¿eso de dónde lo sacaste? ¿Está en la guía? No me acuerdo. Está en la guía. Ah, bien. Sí. Eso, a ver, decí eso. Membrana de filtración, se filtra la muestra por una membrana de agar EMB. Ese es el medio selectivo. ¿Sí? Bien. Agar EMB. Es el medio selectivo para las bacterias coliformes. Ahí se cuentan el número de colonias. Bueno, ¿qué dice? ¿Cuáles son las características del agar EMB? Lean, ahí debe estar en la guía. A ver. Sí, no puede ser utilizado con muestras de agua muy turbia o que contengan altas concentraciones de microorganismos. Sí. Y bueno, eso es lo que... Esto se llama agar eosina azul de metileno, ¿sí? Agar EMB. Es utilizado para la diferenciación de distintas enterobacterias en base a la capacidad de fermentación de la lactosa y sacarosa y en la producción de brillo metálico, ¿sí? Sí. Está ahí en la página 6 de la guía, fíjense, es importante. Entonces, acá solo crecen enterobacterias, que son todas gram negativas, por eso es un medio selectivo, ¿sí? Selecciona las gram negativas de las gram positivas, no crecen las gram positivas. Eso queda claro. Y entonces,
Aparte de ser un medio selectivo, es un medio diferencial. Es selectivo porque selecciona, solo crecen las enterobacterias. Y es diferencial porque nos permite diferenciar dentro de las enterobacterias, las que fermentan la lactosa, las que son y producen ácido, las que son levemente fermentadoras y las que no fermentan. Entonces, fíjense, en la página 6 de la guía está, se sembró en un zigzag y tiene gran cantidad de microorganismos, entonces no podemos definir bien las cosas, están pegaditas. Pero fíjense que a la derecha se sembró Escherichia coli, ¿sí? Y tiene Escherichia coli, si se siembra en este medio, las colonias son de color verde con brillo metálico. ¿Queda claro? Y esas son las que son lactosa positiva, o sea que son fermentadoras de lactosa, producen ácido láctico. ¿Está claro? Luego están colonias violetas, que son las que son fermentadoras débiles, por ejemplo, Enterobacter. Y luego están las colonias transparentes, que son los que no son fermentadores de lactosa, por ejemplo, la salmonela. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos Escherichia coli, tenemos las fermentadoras débiles como Enterobacter y tenemos las colonias transparentes, que son las que no fermentan la lactosa. La lactosa es un azúcar. Que lo fermenten quiere decir que fermentan la lactosa y el producto de esa fermentación es ácido láctico. ¿Se entiende? Entonces un medio selectivo y diferencial. Así ponemos para la coliforme. ¿Qué más? Subamos de nuevo o no sé dónde está el ejercicio, ¿era el 3 o el 4? El 4. Entonces, sí, ¿alguien quería preguntar algo? ¿Qué diferencia en el coliforme? También en la 9 menciona algo sobre el tema del coliforme. Bueno, ya las vemos enseguida. Terminemos el cuadrito. Después en la columna 3, ¿qué dice? ¿Podés subir un poquito, Andrea? Dice características de las colonias en el medio selectivo. Entonces, es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Claro. Si son de brillo verde, de brillo metálico, son las que fermentan la lactosa. Es una posible Escherichia coli. O sea, es Escherichia coli seguro. Si es color violeta, son fermentadores débiles de lactosa. Y si son colonias transparentes, son los no fermentadores de lactosa. Entonces, por ejemplo, la salmonela es una posible salmonela, porque la salmonela no es fermentadora de lactosa. Y si es una enterobacteria. Bueno, y después dice alimentos que favorecen el desarrollo de las coliformes. ¿Qué alimento? Hemos dicho, ¿no es cierto? ¿En qué alimentos pueden haber coliformes? A ver, piensen ustedes, porque las coliformes vienen de la contaminación fecal, son bacterias intestinales. Entonces, ¿qué alimentos pueden llegar a estar en contacto con eso? Las carnes. Por ejemplo, claro, hemos dicho las carnes, ¿no es cierto? Hace rato, porque viene de la vaca eso. Ya del procesado de la vaca, ¿no es cierto? Puede estar ahí ya la contaminación. Y después, las verduras, ¿puede haber o no? ¿Puede ser la leche? No escucho. ¿Puede ser la leche, profe, decía? Sí, la leche podría ser. Por una mala que no esté pasteurizada, ¿no es cierto? Podría ser. Sí. Pero también podrían ser las verduras, ¿no es cierto? ¿El agua? El agua, sí. El agua con los caños rotos, que parece que eso pasa aquí, ¿no? Que está todo cruzándose, lo de potable con lo que es cloacal. Pero ¿por qué les digo las verduras? Porque en muchos lugares, como creen que son ecologistas, usando las aguas servidas para el riego. Entonces, ¿qué son las aguas servidas? Los desechos, las aguas que vienen de los desechos cloacales, ¿no?
Entonces todo eso puede contaminar las verduras. Bien. Sigamos con el punto 9, había preguntado una chiquita. Vamos al punto 9. Después volvemos si alguien tiene del punto 5, que no sé qué es. No, acá termina la guía, pero No, yo no me decía acuerdo. la página. Yo decía No sé la quién era página. que preguntaba. Yo Ah, hablaba. sí. Página 9 sería. Veamos, página 9. Dice recuento de coliformes totales. Sí. Bien. Veamos ahí. Acá dice agar AMC, por eso preguntaba. El agar McConkey, ¿sí? Este es otro agar también que es un medio diferencial, ¿sí? Agar McConkey, AMC, agar McConkey. También es selectivo y es diferencial. Selectivo porque también crecen las bacterias gram negativas. Y acá también diferenciamos directamente. Acá no vamos a ver el brillo metálico, como vemos en el otro que podemos decir Escherichia coli, ¿sí? Acá vamos a diferenciar directamente los que fermentan la lactosa de los que no la fermentan. Entonces fíjense, ¿qué color son las colonias de los que fermentan la lactosa? Rosa, profe. ¿Sí? No son rojos, bueno, son color como fucsia, ¿sí? El medio tiene un color fucsia. Entonces ahí dice, ¿no? Colonias típicas de bacterias fermentadoras de lactosa, que son las coliformes. Y las colonias típicas de bacterias no fermentadoras de lactosa son las colonias transparentes, ¿sí? Todas son bacterias intestinales, pero las coliformes son las tipo Escherichia coli, que son fermentadoras de lactosa. ¿Queda claro? Entonces, Klebsiella, Enterobacter, y Proteus, Salmonella y Shigella no fermentan lactosa. Entonces, para buscar, si eso nos crece, vamos a usar unos medios selectivos específicos para Shigella y Salmonella. Va quedando más claro, y si nos crecen las violetas, las fucsias, vamos a sembrar en el agar EMC para ver si hay presencia de Escherichia coli, ¿sí? Que nos da el brillo metálico. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. O sea que eso pongo en el cuadro los dos. ¿No? Entonces lo mencionan los dos en el cuadro. Sí, pónganlo al agar McConkey también. Okay. Es que yo lo estoy haciendo sin ver la guía ahora. Bueno, colonias rosas o rosadas, sí. Sí, fucsias, rosas. ¿Ve? Son bacilos gram negativos. Pueden ser móviles, ahí están las características, ¿no? Microscópicas. Y en las macroscópicas, en el agar McConkey, vamos a hablar del color de las colonias, que son color rosa o fucsia. El agar McConkey tiene un color característico, ¿no? Que es ese color que le ven de fondo, el rosa, ese fucsia, digamos, un color, un bordó, no, es más tirando así a fucsia. Y fíjense que donde están las que no fermentan la lactosa cambia de color el medio, ¿no? También. Bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Veamos si hay otro medio que hayan puesto en la guía que no, por las dudas, para poner todos los medios ahí en el cuadrito de las coliformes. Bien. Bueno, lean todo, ¿no? ¿Qué son las coliformes? ¿Qué son las coliformes fecales? ¿No?
las unidades formadoras de colonia, cómo se calcula, ¿no? El recuento. Siempre para contar se hacen diluciones. Si hubo que hacer diluciones, en la formulita se pone la dilución que se hizo. Si se diluyó 10 veces la muestra, se multiplica por 1 en 10. Si se diluyó 100 veces la muestra, se multiplica por 1 sobre 10 a la 2, o se multiplica por 10 a la 2 o por 1 sobre 10 a la menos 2. ¿Está claro? Siempre las diluciones de las muestras, si se diluye a la 10 veces, es 10 a la menos 1. ¿Sí? Si se diluye 100 veces, 10 a la menos 2. Y así se va. Son las diluciones necesarias que hay que hacer de la muestra para poder ver las colonias separadas. Bueno, todo eso lo tienen que leer, ¿no? Está todo en las diapos. Bueno, a ver, baja un poquito, quiero ver los medios. Bueno, ahí están, ¿ven? Las diluciones, ¿no? Sí. A ver. ¿Por qué se siembran tantas placas? Fíjense, acá tenemos la muestra. No me ven mi flechita, ¿no? Ahí tenemos la muestra. Y fíjense, se diluye primero. La primera dilución es 10 a la menos 1. La segunda es 10 a la menos 2, ¿sí? Si la diluimos 10 veces a la muestra es 10 a la menos 1. Si la diluimos 100 veces a la muestra es 10 a la menos 2. Y así sucesivamente va aumentando el negativo de la dilución, ¿sí? Vamos disminuyendo la cantidad de muestras y aumentando la dilución. ¿Se entiende eso? ¿Por qué lo hacemos a eso? Porque lo que necesitamos es tener una placa con las colonias separadas. Si no, nos crecen todas juntas y no podemos contar las colonias si están todas pegadas, ¿sí? Entonces, vamos a elegir, vamos a sembrar varias placas con diluciones. Si con la primera dilución tenemos las colonias separadas, bueno, ya es un indicio de que no tiene una alta carga de microorganismos, pero una muestra que tenga una alta carga de microorganismos, vamos a llegar a una dilución alta para poder ver las colonias separadas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Sí, nadie habla. Acá fíjense, sí, ¿no? Acá donde dice haga recuento en placa que está mostrando la profe. Acá si bien están las colonias, porque acá fíjense que las colonias son diferentes, ¿no? Porque hemos dicho los aerobios, ahí es donde nosotros buscamos los aerobios mesófilos. O sea, son distintas especies que crecen en este medio que es un medio común, ¿sí? Donde crecen microorganismos que no sean exigentes. ¿Qué es lo que nos indicaba esto? Si hay altos conteos, o sea, altos recuentos, quiere decir que hubo falta de higiene en la línea de elaboración de ese alimento. ¿Sí? Porque hay muchos microorganismos, han crecido muchos. Y fíjense que esa placa tiene muchísimas colonias. Entonces, es difícil de contar eso. Tenemos que diluir para poder contar que nos queden menos colonias, contarlas, y después en la fórmula, fíjense la fórmula que dice unidades formadoras de colonias por gramo o por mililitro de muestra, todo depende de qué muestra hemos usado. Entonces, ¿cómo sacamos el número de colonias? Contamos las colonias en la placa donde pudimos contar, no en esta que tiene como 1000 colonias, ¿sí? Siempre una placa que sea contable es una placa que tenga entre 300 o 30 colonias. Tampoco si crece menos de 30 colonias nos sirve esa placa. Las placas tienen que tener así un número entre 300 o 30, o entre 200 y 20, ¿sí? Entonces, número de colonias por 1 sobre la dilución. Si la placa que nosotros pudimos contar, que tiene, supónganse, 200 colonias, proviene de una dilución de 10 a la menos 2, entonces ahí en la fórmula vamos a poner 1 sobre 10 a la menos 2, por 1 sobre el volumen de muestra que se sembró. Si se sembró 1 mililitro va a ser 1 nomás. ¿Queda claro? Entonces fíjense que ahí donde está mostrando el dibujito la profe, ahí están las plaquitas y la dilución que se fue sembrando en cada placa. Entonces si yo en la placa 3 puedo contar ya en la 3
en la 3, supónganse. Y en la 4, en la 3 supónganse que tengo 200 colonias o 300 colonias, y en la 4 ya tengo 30 colonias. Entonces puedo contar esas dos placas, no puedo contar ni las menores, ni las de mayor dilución, ni las de menos dilución. ¿Se entiende? Entonces cuento, aplico la fórmula, voy a tener dos números diferentes, ¿no es cierto? Voy a tener uno con las 300 colonias por 1 sobre 10 a la menos 3, que es el factor de dilución. Y la otra voy a tener las 30 colonias por 1 sobre 10 a la menos 4. Del resultado que me den esas dos placas saco un promedio. Y ese es el recuento final. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Pueden hacer todas las preguntas que quieran ahora, ¿no? Profe, ¿cuál sería el valor para la salmonella? La salmonela no tiene que estar. No se permite la presencia. No puede haber ni una colonia, ni una célula de salmonela. Ah, bueno. Eso es un criterio obligatorio, ¿sí? Sí. Bien. ¿Seguimos? No, ya se terminó la guía, ¿no? ¿Hay alguna duda que quieran consultar ahora o callan para siempre? ¿No? Profe, una Entonces, pregunta. Sí, sí. Ay, perdón. Para Sí, el Julia. coloquio entran los tres, como las 3 bibliografías que subieron, porque hay 3 archivos. Eso es para que lean todo, para que ustedes entiendan, ¿no es cierto? Si yo hablo de un medio selectivo, ¿qué es un medio selectivo? Un medio diferencial, ¿qué es un medio diferencial? ¿Sí? Andrea, sí. La profe Andrea, ellas han hecho el coloquio. ¿Entra todo, Andrea, en el coloquio? Digamos, la parte más importante es lo que está desarrollado en la guía. Bien. ¿Sí? Entra la guía. De estudio. Sí. Ah, bien, profe. Gracias. Bien. Pero sí tienen que saber la formulita, ¿no? O sea, entenderla más que nada. Claro. A la formulita esa, y si no, consultar. Bien. ¿Sí? Bueno. ¿No hay más consultas? ¿Hay en el chat? ¿Hay algo? A ver. Yo puedo decir a Marcelo, segura. Bueno, tiene que tener otro día, tenga micrófono y participamos, Marcelo. Profe, eso de la fórmula, usted, o sea, eso tenemos que entender, o no es cómo hacer prácticos con fórmulas así para calcularle, o cómo es. ¿Hay algún problema, Andrea, en el coloquio? No, es más que nada interpretación. Claro, así como pero les está dimos bueno que... Sí, que, o sea, lo básico es que interpreten ustedes con los resultados determinados y comparen con el criterio, que es lo que estaba en la actividad de la guía, ¿sí? Claro, la fórmula es para que ustedes sepan cómo se llega a ese número. Por ejemplo, lo que vimos en la carne picada, exactamente, cómo se llega a ese número, ¿no? Entonces se siembran los medios que son selectivos y diferenciales, se hace el conteo, se aplica esa fórmula, y de ahí se sacan los promedios y se llega al resultado final. Gracias, profe. Pero tiene... Sí. No, dijo gracias nada más. Bueno, no escucho nada. Bueno, chicos, ¿no hay más consultas? Tenemos tiempo todavía. En el crucigrama del inciso E, no sé qué palabrita hay. Quería saber. ¿El E? A ver. En el crucigrama. Sí. Dice el no cumplimiento del criterio. ¿Qué dice? El no cumplimiento del criterio obligatorio puede ser pasible de sanciones. Yo puse sanciones, profe. Sanciones. Del criterio obligatorio, sí.
Es sanción o Ok. infracción, no sé qué va ahí. Entra sanción. Reprobar con Sanción. infracción. ¿Qué entra? Sanciones. Ah, Las sanciones, va en sí. plural. Sí. Sí. Multas. ¿m? Claro. Elige, Bueno, profe. ¿sí? Elige de ese. Ah, el G. El G, El G. veamos. ¿No es indicadores? Evalúan la sería. inocuidad microbiológica de alimentos, aunque no necesariamente deben estar presentes en la muestra analizada. Indicador. De alimentos. Ah, es que está medio incompleto eso, pero sí, Sí, son los está indicadores. está confuso. El indicador está, ¿sí? El que no necesariamente está es el patógeno patógeno. del cual el indicador indica, valga la redundancia, su posible presencia, ¿sí? Pero si un alimento tiene presencia de coliformes fecales, ¿sí? Indica que hay contaminación fecal. Y si hay contaminación fecal, pueden haber patógenos. ¿Cuáles patógenos? Díganme ustedes. Escherichia coli o salmonella, ¿no es cierto? Entonces, ese alimento no es apto para el consumo. Ahora, ustedes también saben, hay que fijarse bien el estado del alimento, porque no es lo mismo si el alimento está crudo a si el alimento está cocido. Entonces, en un alimento crudo por ahí se permite la presencia, porque después va a ser cocinado, ¿no? Por eso hay distintos criterios, pero acuérdense, esta, la salmonella y la Escherichia, la O157H7, no tienen que estar en ningún alimento. ¿Mm? Creo que así es, ¿no? Veamos los criterios para repasarlos. ¿Cuáles son los que le hemos dado a ella? A ver. Y no vimos de los mohos, bueno. Los mohos, la presencia de los mohos, ¿no? ¿En dónde vamos a encontrar principalmente los hongos, la presencia de hongos? ¿En qué tipo de alimentos? Los hongos crecen en todos lados, en la heladera, en la Antártida, en todos lados. Pero, ¿cuáles alimentos los que más probabilidad van a tener hongos que otro tipo de microorganismo? Cereales. Los frutos secos. Claro, los Sí, cereales, sí. los frutos secos, todos los que tienen baja actividad acuosa. O sea, los hongos en todos lados pueden estar, pero los cereales y los frutos secos son más propensos a tener hongos más que los otros microorganismos. Veamos, baja, baja para que veamos el código. Más. Este es para carne. Sí, a ver, para carnes rojas, ahí está. Criterio obligatorio, como decíamos, para la carne no tiene que haber Escherichia coli ni salmonella. Por eso tiene que haber ausencia. Bueno, y ahí tienen lo que se permite como criterio complementario. Bueno. Mira, pues el Staphylococcus aureus lo puso como complementario. Tenía razón Milena ahí, ¿no? Codrolodro. Tenía razón Milena con el Staphylococcus aureus. Si hubiera estado alto era un criterio complementario. Era indicación de manipulación, de mejorar las condiciones de higiene. ¿Sí? Ahora, si están los patógenos, ya hay sanción. Bueno, a ver, bajemos para carne. Entonces esta era para carne roja, para carne molida. Sí. ¿Está el criterio? Era lo mismo, la carne molida. Sí, bueno. Bien. Ahora este es para quesos. Queso, veamos. Estas son exigencias. Dice recuento de coliformes totales. Bueno, ahí tienen. ¿Ve? Ausencia de salmonella y de listeria. ¿Sí? Listeria no puede estar. No puede estar salmonella en ningún lado, ni listeria en este caso de los
lácteos en general. A ver, bajemos. El quesillo, bueno, va a ser similar, ¿no es cierto? Porque el quesillo es de los quesos. Y acá está el de grano y frutos secos. Está. Fíjense que hay para los granos y frutos secos, tal el recuento de Mohs, ¿no es cierto? Hay número mínimo que tiene que cumplir. Menor o igual a 10 a la no sé cuántas unidades formadoras de color. Pero no tiene que haber Salmonella Shigella, ¿no? Ausencia total. Bien. Bueno, ¿hay alguna consulta más? Lean la guía para el parcial, basado en la guía parcial. El coloquio de mañana, perdón, no el parcial. ¿Sí? Así es, ¿no? Andrea. Está basado en la guía. En la guía. Bueno, lean la guía. Aunque ustedes cuando vayan a rendir tengan los apuntes, por eso es que nosotros si tienen 5.90, no les vamos a redondear a 6, porque tienen los apuntes, no es lo mismo que un alumno que va y no tiene los apuntes, ¿sí? Pero, por lo menos, tengan la guía leída, porque uno va a hacer todo mucho más rápido y más fácil para buscar las cosas, habiendo leído que estar adivinando dónde están las cosas. ¿Sí? Y resuélvanla, porque aparte de la manera de estudiar, todo esto es para que ustedes puedan estudiar y después les vaya bien y puedan regularizar la materia. Bueno, damos por finalizada la consulta, chiquitos. No hay más, no hay nadie consulta. Rocío Tapia, ¿quiere consultar algo? Escucho. No, profe, yo no dije nada. Bien, no, creí que alguien iba a preguntar algo aparte Milena, me parece. Milena. Sí. Profe, respecto a lo que yo le había dicho, usted me dio la razón. Entonces eso, lo que yo le estaba diciendo sobre el queso fresco y que en el tema de los Staphylococcus superaba el código. Entonces es como yo le había dicho que... Usted me había Ahí dicho que es el si eso criterio supera, complementario, ¿sí? Pero entonces el sería alimento apto. no es apto porque tenía Escherichia coli, ¿sí? Tenía la cepa de que, o sea, si no hubiera tenido nada de lo otro y hubiera tenido altos recuentos y Staphylococcus aureus, ¿sí? Es un alimento que no cumple con el criterio complementario. Porque Salmonella Shigella tiene ausencia y también tiene ausencia de listeria. Entonces yo por eso le ¿Pero estaba de qué diciendo estamos que- hablando? ¿De las carnes rojas hablábamos o de queso? No del me queso acuerdo. fresco. Ah, bien, bien, El bien. inciso B del ejercicio 2. Sí, no es apto porque tiene altos recuentos, ¿sí? Se hizo en malas condiciones. Lo que pasa es que no se lo va a multar al que elaboró ese alimento, sino que se le va a advertir que tiene que mejorar las condiciones. ¿Está claro? Eso. El sí, alimento eso no me no quedó es claro. apto. El alimento no es apto. Bien, ¿Sí? Sí. Porque van a estar todos de la gente con diarrea por comer eso. Queso. ¿Sí? Sí, O con profe. dolor. Bueno, se entiende, ¿no? Cuando Sí, nosotros profe, hablamos muchas de los gracias. criterios, hablamos de los criterios para ver si van a multar o no van a multar o se le hace una advertencia al que elabora ese alimento. Y otra cosa es si es apto o no es apto para consumo. No hay que comer un alimento o sea, encima uno va y lo paga con altos recuentos. Bueno, ¿la próxima clase a qué hora es? ¿A las 6? Sí. Ah, bueno. Bueno, me voy a descansar un ratito, chicos. Bueno. Nos vemos entonces el próximo lunes. Esta semana ya empezamos con los parásitos. Por favor, lean las guías. Todo lo que les pusieron las profes de las fórmulas y de los medios de cultivo les va a servir a ustedes para consulta.
y para entender muchas cosas. Pero ahora para el coloquio lean principalmente la guía. Bueno, chiquitos, nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao.